Hay recuerdos que no desaparecen, solo aprenden a esconderse y a veces creemos que ya superamos algo, hasta que una conversación, una persona, una canción o incluso un silencio abre una puerta que habíamos dejado cerrada durante años. Hoy quiero platicarte de un libro que me dejó pensando muchísimo. Un libro que habla de heridas emocionales, secretos familiares, identidad, dolor, pero también de todo eso que guardamos tan profundo que termina moldeando nuestra vida. El libro se llama Memorias ocultas de Antonieta Coelho. Y no es solamente una historia, es una reflexión sobre la memoria emocional, sobre las cosas que callamos, sobre cómo el pasado nunca desaparece, aunque intentemos enterrarlo. Así que si últimamente has sentido que hay partes de tu historia que todavía pesan, quédate conmigo, porque este video no es solo un resumen del libro, es una conversación sobre nosotros mismos. Memorias ocultas nos lleva a una historia profundamente humana. Una historia donde los recuerdos no son solamente recuerdos, son piezas rotas de identidad. El libro gira alrededor de personas marcadas por secretos familiares, traumas emocionales y heridas no resueltas. Y conforme avanza la narrativa, vamos descubriendo cómo el pasado puede vivir escondido dentro de nosotros durante décadas. Algo que me gustó muchísimo de este libro es que no se siente superficial, no intenta darte frases motivacionales, no romantiza el dolor. Al contrario, te obliga a mirar esas emociones incómodas que normalmente evitamos. La culpa, la vergüenza, el miedo, la sensación de abandono, la necesidad de pertenecer. Y creo que por eso conecta tanto, porque todos, absolutamente todos, tenemos memorias ocultas. Algunas vienen de la infancia, otras de relaciones, otras de cosas que jamás hablamos con nadie. Y aunque creamos que ya no nos afectan, muchas veces siguen tomando decisiones por nosotros. Hay una frase no escrita en muchas familias, de eso no se habla. Y qué fuerte es crecer así. Este libro toca muchísimo ese tema, cómo las familias muchas veces esconden historias pensando que protegen a los demás, cuando en realidad terminan heredando heridas emocionales. Y creo que eso pasa muchísimo en Latinoamérica. Familias donde nadie habla de salud, donde no se habla de abuso, de infidelidades, de pérdidas, de depresión, de alcoholismo, de abandono. Todo se guarda, todo se tapa, todo se convierte en una memoria oculta. Y lo impresionante es que aunque las palabras nunca se digan, las emociones sí se sienten. Por eso, este libro hace una reflexión muy poderosa. Lo que no se sana, se transmite. Y honestamente, esa frase me pegó muchísimo. Porque a veces pensamos que sanar es algo individual, pero también es un acto de amor hacia quienes vienen después de nosotros. Algo que me encantó de este libro es cómo habla de la memoria emocional, porque no solamente recordamos con la mente, también recordamos con el cuerpo. Hay lugares que nos ponen ansiosos sin entender por qué, personas que nos activan heridas antiguas, comentarios pequeños que nos duelen muchísimo. Y muchas veces no reaccionamos al presente, reaccionamos al pasado. El libro muestra cómo ciertos eventos marcan emocionalmente a las personas y cómo esas experiencias terminan definiendo su manera de amar, de confiar, de relacionarse. Y creo que aquí todos podemos identificarnos un poco, porque todos tenemos cicatrices invisibles. Algunas personas aprendieron a no pedir ayuda, otras aprendieron a no confiar. Otras crecieron sintiendo que tenían que ganarse el amor. Y lo más fuerte es que muchas veces normalizamos patrones que en realidad vienen del dolor. Hay algo muy interesante en Memorias Ocultas. Los personajes constantemente están tratando de entender quiénes son realmente. Y eso me hizo pensar muchísimo en cómo la identidad muchas veces se construye alrededor de heridas. A veces somos la fuerte, la que resuelve, la que nunca llora, el que siempre trabaja, la que cuida a todos. Pero, ¿qué pasa cuando esas versiones nacieron como mecanismo de supervivencia?
Creo que uno de los mensajes más profundos del libro es que muchas veces vivimos interpretando personajes, versiones de nosotros que construimos para sobrevivir emocionalmente. Y quizá por eso sanar duele tanto, porque implica preguntarnos, ¿quién soy realmente? Y honestamente, esa es una pregunta enorme, porque llegar a conocernos de verdad requiere valentía. Algo que Antonita Coelho maneja increíblemente es el silencio. Y creo que en la vida real también pasa muchísimo. Hay personas que nunca dicen te amo, pero intentan demostrarlo de otras maneras. Hay personas que jamás hablan de su dolor, pero cargan una tristeza enorme. Y este libro nos recuerda algo importante. No todo el sufrimiento hace ruido. A veces el dolor más profundo es el que nadie nota. Una de las reflexiones más fuertes del libro es cómo los traumas familiares pueden repetirse de generación tras generación. Patrones de abandono, relaciones tóxicas, violencia emocional, miedo al rechazo, dependencia emocional. Muchas veces repetimos historias sin darnos cuenta, porque crecimos viéndolas como normales. Y aquí el libro hace algo muy poderoso. Nos muestra que entender nuestra historia no es para vivir atrapadas en ellas, sino para romper ciclos. Y creo que eso requiere muchísima conciencia, porque sanar no es solo sentirse bien. Sanar también implica responsabilizarse de lo que haces con tu dolor. No usar tus heridas como excusa para herir a otros. Si tuviera que resumir lo que este libro me dejó, sería esto. Todos tenemos partes escondidas, partes que protegemos, que disfrazamos, que minimizamos, pero ignorarlas no las hace desaparecer. Y creo que el verdadero crecimiento personal empieza cuando dejamos de huir de nosotros mismos, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para entendernos, porque entendernos cambia todo. Cambia cómo amamos, cómo ponemos límites, cómo elegimos amistades, cómo enfrentamos la vida. Y quizá por eso este libro conecta tanto emocionalmente, porque nos recuerda que sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él. Hay una frase que me vino a la mente mientras terminaba este libro. A veces el recuerdo más difícil no es el que olvidamos, es el que fingimos que no existe. Creo que todos en algún momento hemos hecho esto, pero también creo algo. Las heridas que se miran con honestidad pueden transformarse. Tal vez no desaparezcan, tal vez siempre haya cicatrices, pero las cicatrices también cuentan historias. Y quizá hoy, después de escuchar este video, vale la pena preguntarnos, ¿qué memorias siguen viviendo dentro de mí sin que me haya dado cuenta? ¿Cuál es ese libro que te hizo confrontarte emocionalmente contigo mismo? Nos vemos en el próximo video.